Entonces, ¿qué papel representa el enneagrama en este viaje hacia nosotros mismos? En realidad, el viaje de la conciencia es como un viaje hacia atrás. ¿De dónde partimos? Solamente podemos partir de nuestra experiencia cotidiana y de nuestras interacciones con el mundo. Y este inicio es experiencial. Y honestamente, voy a ser muy práctico, ¿no? Si nos fuera bien en esta experiencia con el mundo, pues no habría ninguna necesidad de hacer el viaje hacia el origen, porque ya estamos bien. Es decir, las cosas como son. Si estuviéramos todos felices, satisfechos y plenos, pues no habría ningún aliciente para ir como los exploradores antiguos a subir a la colina para ver qué hay al otro lado. Sin embargo, en nuestra experiencia cotidiana con el mundo, estamos en conflicto. Estamos en una satisfacción corto plazo y en una sensación muchas veces como de necesidad de más, de defensa, de dificultad. Esto es irregular, porque podemos incluso razonablemente, a medida que vamos adquiriendo conciencia, decir cómo eres de feliz y decir, oye, yo estoy bien, estoy contento con mi vida, soy razonablemente feliz o satisfecho. Y son palabras verdaderas, son sinceras, pero dentro de nosotros hay muchas preguntas sin respuesta. Sigue habiendo una demanda. Incluso a veces se nos agota. Los periodos de satisfacción se agotan porque llega un momento, y os lo digo con toda honestidad, en que a medida que uno va creciendo, le dicen, pero ¿qué cosas te arrepentirías tú de no haber hecho cuando mueras? El otro día alguien me hacía esta pregunta y yo decía, pues la verdad es que nada. ¿Por qué? Porque ya la vida, los alicientes de la vida tampoco son algo tan demandante. Pues nunca vas a ver las pirámides de Egipto. Bueno, pues puede que nunca vea las pirámides de Egipto, es verdad, pero no sabes lo que te pierdes. Pues igual sí, igual no lo sé. Hay algo que de alguna manera todos sentimos que fuera ya no va a dar las respuestas. Sin con esto criticar todas las actividades interesantes que puede haber en esta vida, pero no va a tener las respuestas. Y sin embargo, vamos a medida que avanzamos en la vida y sobre todo a medida que la vida nos va dando reveses y nos va haciendo entrar en conflicto, nos va forzando a que vayan emergiendo las preguntas. Entonces, el viaje de la conciencia parte de esta insatisfacción presente, que en muchas ocasiones es una insatisfacción conmigo mismo, proyectar hacia afuera o con conciencia hacia adentro, diciendo de alguna forma por qué hago lo que hago, por qué me comporto como me comporto, qué, 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 qué ocurre, por qué soy reactivo, por qué eh, no soy capaz de ser yo. En muchas ocasiones esto pasa. Y para llegar a mí, empiezo a retroceder y choco con una estructura de defensa que he fabricado para sobrevivir, que es lo que yo llamo yo. Este yo no soy yo. Cuando llego a ese yo no estoy llegando a mí, pero está en medio, lo que a veces yo nombro como la opacidad del yo entre el mundo y nosotros, entre el mundo y lo que realmente soy. En medio está la opacidad de mi yo, defendiéndome, para lo cual tengo que estar agradecido, pero defendiéndome incluso a mi pesar, cuando yo ya no quiero ser defendido. Y esto es el eneagrama. El eneagrama es la estructura de defensa que mi organismo, de manera holística, creó para que yo pudiera tener una sensación subjetiva de supervivencia y de posibilidad futura de supervivencia y de sentirme a salvo. Y también esta estructura de defensa inicial que se creó de manera holística se fue volviendo sofisticada para convertirse en una estrategia para tener el mejor lugar posible en el mundo en términos de sentirme a salvo o de sentirme eh, seguro. Esto es el enneagrama. Y es una estructura que tenemos que atravesar si queremos llegar a lo que realmente somos. Y esta es la mirada transpersonal del enneagrama. Yo tengo que atravesarlo
para llegar a lo que había detrás, a la esencia, que de alguna manera quedó manipulada, perdonadme, manipulada para convertirlo en un producto más vendible en el mundo, en el mercado del amor. Entonces esta esencia fue retocada bajo lo que se interpretaba subjetivamente como la demanda exterior de lo que yo debería ser. Y como consecuencia de eso, terminó surgiendo un producto, a lo que llamo yo, que de alguna forma trata de encajar en el mundo, en la supuesta pieza que me han dicho que tengo que ocupar. Es como si nosotros fuéramos un cuadrado o un círculo, en esencia, y nos dijeran tienes que entrar en ese puzzle, y entonces nos automutilásemos hasta tener una pieza típica de puzzle con entradas y salidas para encajar perfectamente en el hueco que nos han dicho que tenemos que ocupar. Y entonces todo, el resto de nosotros, el resto de ese círculo o de ese cuadrado o lo que fuera, es desechado, es eliminado para poder encajar. Solo que no funciona, porque todo aquello que es eliminado en realidad no lo es, no puede ser eliminado, sigue siendo nosotros, solo que está bajo 7 llaves, en un sótano, encerrado y con 23 guardias sosteniendo que no vuelva a salir. Y eso gasta mucha energía. Porque en realidad la estructura de defensa, que es el eneagrama, ya le entraré un poquito más en detalle. Luego dejaré tiempo para preguntas, porque esto suscita siempre muchas preguntas. Entonces voy a tratar de dejar tiempo. Pero la estructura de defensa, que es el eneagrama, en realidad surge de una herida. Ahora explicaré un poquito más. Y esta herida es vivida tan insoportable que la estructura de defensa en realidad es la forma en la que tratamos de no volver a sentir que tenemos esa herida. Es como un agujero que no queremos mirar y le ponemos unas plantitas alrededor, una cortinita, una cosa maja, o le tapamos con una alfombra, ponemos un tresillo mono. Es decir, tratamos de hacer como que no existe. Y todas las estructuras de defensa están todo el rato haciendo como que no existe el elefante de la habitación. Diferentes estructuras para no mirar el dolor, para no mirar la herida, lo que nos dejó vulnerables y lo que de alguna manera subjetiva sentimos que no seremos capaces de volver a soportar. Entonces la tolerancia es cero. Yo creo que jamás volveré a ser capaz de soportar eso. Por lo tanto, tengo cero tolerancia a acercarme a ese lugar. ¿Entendéis este concepto? Es absolutamente visceral. Entonces, el enneagrama, bueno, todo esto yo estoy hablando de enneagrama como si todo el mundo lo conociera, como si todo el mundo intuyera lo que es, habéis leído o venís con, Dios mío, esa palabra qué significa. Ya sé que como tengo algunas personas que tienen la imagen puesta, voy a preguntar, levantáis la mano, ¿hay alguien que no sepa nada, nada absolutamente de enneagrama? Que pensaba que era una receta médica o algo por el estilo. No. Alguien ha levantado la mano. Pedro, tú no sabías nada, nada en absoluto. Ok, pues entonces voy a tratar de recopilar un poquito. Los humanos nacemos en este mundo sin libro de instrucciones y no estamos terminados de hacer. Es un discurso que digo muchas veces, pero es que como es el origen, el comienzo de muchos caminos, pues sale en muchas de las conferencias. Pero esto es importante que lo entendamos de manera nuclear. No es lo mismo saber jugar al fútbol y salir al campo a jugar tu primer partido que te digan, ponte estos pantalones, esta camiseta, sal y tú muévete porque ya irás aprendiendo sobre la marcha cómo se juega al fútbol. Son dos planetas distintos. Si yo salgo y me pongo a jugar sabiendo cómo se juega al fútbol y salgo todo feliz porque me ha entrenado mi entrenador y yo salgo a jugar y me encuentro con que todo el mundo juega muy sucio, yo lo podré juzgar y decir, están jugando muy sucio, esto no se hace. Pero si yo salgo con mi camiseta y mis pantalones cortos y mis zapatos a correr al campo y todo el mundo pega golpes, pues yo diré, pues esto del fútbol será pegar golpes.
Aunque puede que no me guste, puede que esto es horrible, no me gusta el fútbol, no quiero jugar porque consiste en pegar golpes, pero resulta que del fútbol igual me puedo ir a casa, pero de la vida no. Por lo tanto, es pegar golpes, entonces yo me pongo a pegar golpes. ¿Por qué? Porque me estoy construyendo al mismo tiempo que vivo. Así funciona. Claro que mi organismo, holísticamente hablando, está diseñado para sobrevivir y lo va a hacer sin pedirme permiso. No nos pide permiso cuando respiramos. ¿De acuerdo? Y por tanto, cuando yo, en ese periodo en que me tengo que constituir como ser humano, que es entre los 0 y los 8 años aproximadamente, cuando me sucede algo puntualmente o de manera reiterada en el tiempo que me hace sufrir, holísticamente, fijaos que estoy hablando holísticamente porque en este momento, si me ocurre con 6 meses, mi cerebro no está pensando como pensáis vosotros. Por lo tanto, holísticamente, mi organismo dice, no podemos sufrir de manera continuada así en el tiempo. No podemos continuar así porque mis posibilidades de supervivencia están en riesgo. Por lo tanto, esto lo tengo que cambiar, lo tengo que cortar, pero no lo puedo cortar frente al mundo sin recursos que yo no tenga. Por lo tanto, si yo tengo 6 meses, cortaré esa situación de una determinada manera, con los recursos de 6 meses. Si tengo un año, de otra. Si tengo dos, de otra. Si tengo cuatro, de otra. Y si tengo 7, pues probablemente tenga un mecanismo de defensa muy sofisticado, pero para cortar eso mismo. Esta reacción holística que tiene el humano para cortar este momento de sufrimiento, esto es el carácter, lo que llamamos la estructura de carácter, que es lo que nace en relación con el entorno. Es importante, y a esto le llamamos, dentro de este mapa, que son muchos mapas, eneagrama, porque eneagrama viene de 9, y son 9 tipologías o eneatipos de estructura de defensa frente a ese momento, y dependiendo de la edad, pues es más sofisticado o menos. Por tanto, los eneatipos, algunos son menos sofisticados, como son eneatipos muy tempranos, con 6 meses, un año, año y medio, y luego hay eneatipos que se estructuran como estructura de defensa con 5, 6, 7 años y son más sofisticados. Por tanto, los 9 eneatipos equivalen a procesos a lo largo de esos 7 años de vida. Y se llama eneagrama porque es un diagrama, luego lo pondré en la pantalla, que estructura estos mecanismos, que los relaciona entre sí y que representa modelos de defensa o lo que se denomina en términos psicológicos neurosis. Entonces el eneagrama no es un mapa de características de personalidad, no es un mapa de cómo son las personas, es un mapa de los aspectos neuróticos del mecanismo de defensa, que obviamente termina traduciéndose en comportamientos y que desde fuera se podría interpretar como características de personalidad, puesto que son actitudes y comportamientos, lógicamente, pero que responden a una defensa, porque no son elegidos, son automáticos. Esos mismos comportamientos, cuando son elegidos por esa misma persona o por cualquier otra, ya no forman parte de la estructura de defensa. Es decir, un mismo comportamiento puede ser elegido o no, pero cuando no es elegido, cuando es visceral y automático, está formando parte de la estructura de defensa o del carácter. Por ejemplo, que alguien me pregunte, ¿quieres venir al cine? Y yo digo que no, porque no me apetece, pues eso no tiene nada que ver con mi carácter. Y en cambio alguien me pregunta, ¿quieres venir al cine? Y yo digo que no, porque me da vergüenza que, yo qué sé, que sepan que yo no, luego después del cine no tengo dinero para pagarme unas cañas que todo el mundo se va a tomar, y entonces yo pues digo que no voy al cine. O voy al cine y al salir digo, me duele mucho la cabeza, me voy a casa porque no quiero que se sepa que yo no voy a tomarme las cañas. Y esto ya empieza a ser algo y dices, hombre, le da vergüenza. No, de alguna manera es algo que ya me atrapa, que me limita, porque lo suyo es decir, yo voy al cine, pero no tengo dinero para las cañas, me voy a mi casa y en paz. Pero hay algo que me da vergüenza. Esto ya no es libre, ya es más automático. Y entonces esto ya podría tener que ver con mi estructura caracterial. ¿Ok? Entonces,
quiero hacer un hincapié muy importante en este tema porque el carácter tiene que ver con la interacción con el medio. La personalidad no es el carácter. La personalidad es el carácter más el temperamento, ¿ok? Que tiene que ver con la herencia genética. Aunque es interesante reflexionar, y no me quiero meter en ese campo, pero lo voy a dejar caer, que existe la epigenética. La epigenética nos habla de genes que se expresan o no en virtud de la interacción con el medio, con lo cual puede que mi temperamento, es decir, mi herencia genética, tenga que ver con el carácter de mis ancestros. Interesante, aunque a mí me llega como herencia genética. Okay. Igual que también todo lo que ha ocurrido durante el parto y durante la concepción y durante el embarazo de mi madre me influye en la personalidad, igual que el propia momento del parto, las llamadas matices perinatales de Groff también me influyen en la personalidad, y igual que me influye en la personalidad y en la estructura de defensa, los procesos de posible trauma de desarrollo o trauma complejo que yo pueda tener, que no siempre tienen que ver directamente con la estructura del carácter. Y esto es difícil a veces, por eso es muy difícil usar el enneagrama para diagnosticar, porque está mezclado también con los efectos secundarios de los traumas de desarrollo que todos tenemos. Y por tanto, es un engranaje complejo y por eso se habla de que es un viaje de autoconocimiento que debe hacer cada uno para comprender cuál es su lugar. Porque yo puedo tener una estructura de defensa caracterial de X, pero me operaron de yo qué sé, de apendicitis cuando era pequeño y eso me causó un trauma. Porque las operaciones a niños pequeños suelen dejar trauma por la indefensión de la situación. Y entonces ese trauma va a influir después en mi comportamiento caracterial, aunque no desde la estructura de defensa del enneagrama. ¿Se entiende esto? O sea, que es más complejo de lo que parece. Hay como varios, igual que está también la teoría del apego, que nos habla de los diferentes tipos de apegos y las consecuencias, y todo esto son diferentes campos de conocimiento avanzando en paralelo y creando lo que podríamos decir la personalidad, que es mucho más compleja. Por lo tanto, somos mucho más grandes que nuestras heridas. No somos el enneagrama, y esto es muy importante. El enneagrama es la defensa a mi herida primigenia. ¿Ok? Voy a compartir la imagen del enneagrama, que creo que puede ser importante que la podáis ver. Vamos allá. A ver si esto. Bueno, pues son imágenes de la propia formación que tenemos de enneagrama. Esto es el enneagrama, que como veis es un anagrama que tiene los 9 puntos, creando los 9 eneatipos. 9 estructuras de defensa de la herida para no mirarla. 9 maneras de vivir negando que tenemos un agujero en nuestro corazón. Esto es lo que tenemos delante. Y en el viaje transpersonal de la formación que tenemos en esta escuela de coaching transpersonal, el enneagrama es una parte esencial porque es aquello que tenemos que atravesar para ir antes, al barro común, al barro complejo, del cual el enneagrama fue una figura concreta que se endureció. Es como si fuéramos un campo de posibilidad infinito y las interacciones con el entorno nos obligasen a coger una forma concreta de defensa y esa forma se endureciese, se pusiese rígida e impidiese ninguna otra posibilidad. Y el campo de posibilidades se pierde porque tenemos un único camino escogido para defendernos ante la vida. Pero en realidad nosotros somos todo el campo de posibilidades y por tanto si lo atravesamos hacia atrás, como yendo hacia los orígenes, como aguas arriba, de una manera contraintuitiva, pero poniendo la conciencia en ese camino, podemos llegar a tocar, a atisbar y a sentir de nuevo el campo pleno de posibilidades, de las cuales el enneagrama no es más que una versión de una posibilidad. El eneatipo es una versión de una posibilidad y que sin duda su comportamiento es válido para una ocasión, pero no necesariamente el único posible para todas las ocasiones. Y esto es parte del drama de la estructura del carácter, como
nos convierte en prisioneros de nuestra propia estructura de defensa. Vamos a hablar un poquito de la figura. Los distintos eneatipos no están puestos al azar en esta figura. A la derecha tenemos el eneatipo 4, 3, 2, 1, ¿vale? Esta corriente que veis de la derecha es la corriente de las defensas que se llamarían histéricas. Defensas esencialmente emocionales, aunque finalmente, a medida que se va alejando hacia arriba, se mezclan con lo instintivo. Así, la defensa en el tipo 4, la defensa de tipo 3 y la defensa en el tipo 2 son defensas emocionales. Luego explicaré un poquito esto. Mientras que ya en el tipo 1 empieza a cruzar de lo emocional a lo instintivo. En la otra rama están en el tipo 5, 6, 7 y 8, que son la rama obsesiva, que esencialmente son defensas mentales, defensas rumiativas mentales. Y así en el tipo 5, en el tipo 6 y en el tipo 7 son mentales, defensas puramente mentales, mientras que en el tipo 8 ya es cruzar de lo mental a lo instintivo. Finalmente, en el tipo 9 está en medio de ambos campos, es una defensa instintiva que no tiene una reacción ni histérica ni reacción, vamos a llamarlo, eh, obsesiva o rumiativa mental, sino que tiene una reacción de desconexión. Entonces es casi, podríamos decir, la no reacción, ¿vale? O la reacción dispersa, la reacción no conectada, ¿vale? Esto es parte del mapa. Otra forma de ver el mapa es cómo las defensas más bajas, en el tipo 5, en el tipo 4, son defensas preedípicas, defensas realizadas antes de los 3 años. Aproximadamente en torno a los 3 años surge digamos, la fase esencialmente edípica, y se llama edípica porque el niño se relaciona con dos figuras, papá, mamá o las que sean, ¿no? Y por tanto hay tres elementos y por tanto hay triangulaciones. Y en una triangulación hay un buen lugar, que es el primero, un segundo lugar y un tercero. Y el tercero es el peor lugar. Hasta ese momento había una diada, que es yo con la función madre, que puede ser mi madre o mi padre, pero es una sola persona que me cuida, aunque esa persona pueda ser muchas, pero hay una interacción de el que me cuida y yo en ese momento, en ese momento puntual, ¿no? En el aquí y ahora tú me cuidas. Entonces, esto es tú o yo. Entonces, se trata de una cuestión de equilibrio, pero no de un mejor lugar. En cuanto hay tres, puede haber triangulación, 2 contra 1. Uno se queda fuera. Entonces, el mejor lugar pasa a ser relevante. Entonces, las defensas perdón, preedípicas serían la defensa 4 y 5, y excepcionalmente también es preedípica la defensa 9, porque es una defensa que aunque está ahí arriba, y dirías, ¿por qué no está abajo? Bueno, está colocada ahí por otros motivos que hoy no voy a extenderme, pero sigue siendo una defensa de desconexión. A partir de la línea del tipo 6 y 3 estamos entrando en lo edípico, y el 6 y 3 son los eneatipos más preocupados por ocupar el mejor lugar, porque son los que más dificultad tienen para hacerlo. Finalmente, después, por encima, aparecerían las defensas rígidas, que son las 7, 8, 2 y 1, que son defensas más narcisistas, defensas que ya ocupan el lugar, porque o lo manipulan para ocuparlo o lo imponen desde el poder, pero los 4 ocupan el lugar, mientras que 6 y 3 lo intentan con una sensación de que en cualquier momento lo pueden perder, y 5 y 4 no consiguen ocuparlo, porque están por debajo de eso. ¿Ok? Esto es lo que tenemos como imagen del eneagrama. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se está entendiendo? La imagen. A su vez, ¿qué significa defensa desde lo mental? No es una decisión. Trato de trasladaros que
Nuestra estructura de defensa o carácter no es una decisión. Yo tengo una estructura de defensa mental. Yo no decidí que fuera así. Simplemente la energía, no quiero entrar en el detalle de cada eneatipo, porque nos vamos a ir muy lejos, luego me preguntáis si queréis, pero la energía mía disponible es una energía destinada a el impulso vital, es una energía destinada a detectar mis necesidades, porque yo tengo que sobrevivir y para eso tengo que cubrir mis necesidades, y dos, cubrirlas. Por lo tanto, es una energía de detectar, de darme cuenta de lo que necesito y una energía de actuar para obtenerlo. Y esta es mi energía vital, que es finita, es limitada. Y además yo estoy con una pulsión de sentir y de solucionar. No puedo sentir y no solucionar. A eso, corporalmente hablando, luego más tarde, emocionalmente y psicológicamente, se le llama sufrimiento. Cuando hablamos cotidianamente de sufrimiento, estamos hablando de una necesidad que está sin cubrir, dando, vamos a entenderlo así como muy técnicamente, dando por saco todo el rato. Esto es el sufrimiento. Si no hay necesidad sin cubrir, no hay sufrimiento. No es una cuestión mental que pensamos y nos inventamos. Todo nace de una base holísticamente biológica. Si yo tengo una necesidad que no cubro, sufro. Primero estoy incómodo, estoy pendiente, estoy tenso y finalmente estoy sufriendo. Por lo tanto, yo tengo la necesidad de averiguar mis necesidades y de cubrirlas. ¿Por qué yo me he vuelto mental? Porque resulta que yo siento necesidades, ¿ok? Y por algún motivo, que no voy a entrar en detalles, mi eneatipo no, hay una necesidad nuclear que no puede cubrir. No sabe cubrirla. Siente la necesidad y no sabe cubrirla. Entonces, ¿cómo gasto yo mi energía de cubrir la necesidad? Porque yo tengo que cubrirla, yo tengo que hacer algo, no puedo decir yo no hago nada. No, mi ser, digamos, moriría si no continúe el impulso vital, que es hacer algo. Pero como tengo que hacer algo, pero no puedo hacer nada, entonces gasto esa energía de hacer en esconder la necesidad y me voy a la cabeza, que es un lugar donde yo puedo hacer lo que me da la gana sin riesgo. En la cabeza yo puedo hacer lo que me da la gana sin riesgo, entonces mi energía se vaya arriba y ya ahí hago lo que me dé la gana, porque no hay riesgo, porque no es real. Entonces estoy a salvo, acordaos de que toda la estrategia era estar a salvo. Entonces me he vuelto mental para estar a salvo, porque así me expongo menos en el mundo, porque está todo en mi cabeza. No lo he decidido yo. Fue mi estrategia para poder desconectarme del agujero. ¿Qué hace un emocional? Un emocional detecta la necesidad. Está en contacto con sus necesidades. ¿Ok? Pero como esa necesidad, de nuevo, es esta herida que no va a cubrir, porque tampoco sabe cómo cubrirla, porque este es el problema, que la necesidad no llega a cubrirse, porque estamos hablando de una situación en origen de sufrimiento, cuando yo soy un niño y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, todo el rato, el mecanismo de defensa del enneagrama es cómo me defiendo de una necesidad que no puedo cubrir. Este es el mecanismo todo el rato. Distintas estrategias para solucionar una necesidad que no puedo cubrir. Entonces, ¿qué hacen la rama emocional? ¿Cómo se defiende de esa necesidad? La tergiversa. Incluso algunos la hacen más dramática. La convierten en el drama absoluto, la ansiedad más horrible del mundo. Pero es tan horrible que ya ni siquiera la siento como, ya no es la real, que es mucho peor. Entonces la tergiverso. Entonces estoy en el drama emocional, pero no estoy en la necesidad real. Me he desconectado de alguna manera de ella, a base de fuego de artificio. Y por supuesto me pongo a hacer cosas desde lo emocional para satisfacer
no la necesidad, sino la estrategia de cubrir la necesidad. Claro, hacemos cosas. Yo también como mental también hago cosas, que es lo que decía antes, las florecitas, la alfombra. Pues en mi caso la alfombra para no ver el agujero, como mi eneatipo es el 7 pues y lo llaman la gula, pues entonces lo que hago yo es comprar libros compulsivamente, pues ahora ya no, porque uno ya va creciendo, pero en tiempos pues me iba de juerga, me iba de viaje, que si, no sé, me iba a escalar el hielo, me iba a no sé quién, a hacer todo lo que fuera, 200 planes, estrategias para no ver el agujero. Esta es la cuestión. ¿Qué hace otro eneatipo? Por ejemplo, de tipo emocional, para inventarme uno. Por ejemplo, el eneatipo 2. ¿Qué hace? Pues el eneatipo 2 siente el agujero, pero claro, no puede soportar el agujero. Entonces, ¿qué hace? Decir, yo no tengo agujero. Te va a decir un poco absurdo, pero es la estrategia. No tengo agujero. Yo estoy pleno. Y entonces, como estoy tan pleno porque no tengo agujero, a mí me sobra. Y entonces se va al mundo a dar, y a cuidar, y a dar, y a expandirse, y se expande, es expansivo. Mientras está en ese papel que ha fabricado de yo no tengo agujero porque soy expansivo o expansiva y doy, mientras está en esa especie como de ficción, está bien, pero es un papel que está haciendo. Si se para en seco, si conecta, nota el agujero. De hecho, como es una figura que da esperando recibir, porque es una manera de sentirse, yo estoy pleno y doy y me dan, y además es cierto que le dan, porque tiene esa habilidad para dar y recibir, aunque no recibe lo que realmente quiere. Y aunque lo que recibe muchas veces lo recibe su personaje. Claro que si yo cuento chistes en una fiesta, todo el mundo va a terminar riéndose, pero se están riendo a mi lado, conmigo realmente, o se están riendo con lo que hago. ¿Ok? De hecho, hay veces, por ejemplo, cuando hacemos cursos en clase, en la formación de coaching, ¿no? A veces al final la gente da feedback a los compañeros y a veces le dicen, precisamente como feedback, las alabanzas que no le ayudan. Y es, qué divertida eres, no sé cuántas, nos encanta tu humor. Claro, es un 2 y ha estado, bueno, tiene la estrategia de 2, no es 2, ¿no? Y ha estado todo el rato sembrando. Entonces le devuelven todos encantados eso. Y claro, nosotros como facilitadores decimos, no, no es que esto no es lo que más ayuda, ¿no? Porque estamos alimentando precisamente que su personaje ha tenido éxito, claro. Pero fijaros que, pongo un ejemplo sobre esto, ¿no? Fijaros de qué sirve esto que queríamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Yo quiero que gustar a todo el mundo, quiero ligar, que todas las chicas guapas me quieran, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, pues imaginaos que fuera posible y os dijeran, haz esto y ligas. Y tú haces eso que no tiene que ver contigo, con tu personalidad, te vistes como no eres tú, hablas como no eres tú y te comportas como no eres tú. Y vas y ligas. Esto no llena el vacío, porque el éxito de la atracción que se produjo en la otra persona lo tuvo ese personaje de ficción que me inventé, pero no me escogieron a mí. Claro, esto con el paso de los años, cuando uno se va haciendo ya adulto, descubre esto, ¿no? Descubre que, como decía Oscar Wilde, lo mejor es sentarte en la silla y ser tú mismo, porque el resto de los sitios están ocupados. Es mejor ser uno mismo, pero no sabemos ser uno mismo, porque el eneagrama, la estructura de defensa caracterial, se ha vuelto algo automático y a mí me cuesta ser yo mismo. Soy mi personaje y ser yo mismo no es tan fácil. Y estamos atrapados en nuestros personajes y vamos por el mundo con nuestras armaduras y además sufriendo porque son duras, rígidas, hacen daño, limitan el movimiento. Y así digo que sí en el trabajo cuando quiero decir que no, y digo que no a mi pareja cuando quiero decir que sí, pero en el fondo por orgullo yo me mantengo en mis 13, o yo que sé que la emoción de la vergüenza, qué emoción tan sorprendente, ¿no? No hay, es una de las emociones más paralizantes que existen y en realidad no ocurre nada. Me da vergüenza, la persona puede incluso horrorizarse por sentir vergüenza y externamente no está ocurriendo nada. Nada. Tremendo. ¿Qué van a pensar de mí? Nada, no está ocurriendo nada, ni siquiera. De hecho, a veces ni siquiera piensan nada. Hay un estudio
de la neurociencia que dice que nuestro cerebro gasta una cantidad de tiempo enorme en imaginarse lo que piensan los demás de nosotros. Y que, claro, esto lo hacemos todos, con lo cual, ¿qué está haciendo el otro? Gastar un montón de energía en pensar lo que pienso yo de él. Fijaos qué cosa más absurda. Nadie está pensando tanto en los demás como nos imaginamos. Estamos todos pensando lo que imaginamos que piensan otros. Bueno, entonces, y luego también están los instintivos. Los instintivos, eh, esta energía de hacer, eh, la aumentan y lo que reducen es su energía de sentir. Entonces se enteran menos de lo que pasa y hacen compulsivamente. Y entonces el eneatipo 8 quiere un abrazo, porque es un niño indefenso, quiere un abrazo tierno, pero eso no lo soporta porque es su herida. Y entonces lo que hace es ser alguien duro, exigente, que toma lo que da la gana y que se impone desde el poder. Y esta vida es un lugar difícil y duro y el pez pequeño es comido por el pez grande y yo no soy el pequeño. Y punto. Y es esa expresión que todos tenemos el ramalazo de que llega alguien, pero es que esto es difícil, anda, búscate la vida que no la buscamos todos, anda, no me yo dediques, hala, búscate la vida. Este es el punto. Entonces, ¿qué es el enneagrama? Por continuar con esta reflexión, esa estructura de defensa que yo creo a los 6 meses, al año y medio, año y medio, a los 3 años, 3 años y medio, o a los 4 o 5, según, digamos, tan sofisticada o menos sofisticada, dependiendo de la edad, que me permite desconectarme de mi dolor, huir de él, tapar el agujero y sentirme a salvo buscando un buen lugar en el mundo para poder sobrevivir y conseguir sentirme seguro. Hay 9 estructuras de defensa, 3 mentales, 3 emocionales, mentales 5, 6, 7, emocionales 2, 3, 4 y 3 instintivas 8, 9, 1. Los instintivos tienen una relación de conflicto con la rabia, los mentales tienen una relación de conflicto con el miedo y con estar a salvo y seguridad en términos de miedo, y los emocionales tienen una relación de conflicto con la imagen y la vergüenza. Este es parte del viaje. Al mismo tiempo, cada eneatipo tiene un subtipo y que tiene que ver con los instintos. Los instintos, hay teorías que dicen que evolucionan y yo he sentido cómo evolucionan en mí a lo largo de la vida, con los cambios de vida, por lo tanto, no es algo tan fijo, mientras que el eneatipo es algo fijo, no cambia. Ahora explicaré esto. Los subtipos serían el instinto de conservación, que tiene que ver con una fijación principal en la supervivencia en términos de seguridad y a veces en términos de tener la vida que yo quiero tener, en términos de tener satisfechas las necesidades de tipo comida, casa, etcétera, ¿no? No significa que estemos hablando de supervivencia. A veces la conservación supone acaparar riquezas, etcétera, en ese sentido, pero como una prioridad a lo material, a lo tangible. Luego está el subtipo social, que es el instinto social, que la prioridad, pero el foco está puesto en la relación social, en la interacción con los demás, en los grupos. Cuidado, esto no significa que se le dé bien los grupos. Puede que se le den fatal, puede que sea su lugar de máximo sufrimiento, porque no sabe cómo relacionarse, pero tiene mucho foco porque le importa. Y finalmente está el instinto de la intimidad, que se llama instinto sexual, pero no porque solamente se relacione con el aspecto sexual de la pareja, sino con la intimidad. Y el instinto de intimidad es un instinto que tiene que ver con la relación uno a uno. Obviamente la pareja suele ser lo más importante o de lo más importante para esta persona, pero también lo íntimo. Un amigo, encuentros de uno a uno, este es el instinto, ¿no? Y todos tenemos un instinto más desarrollado, otro un poquito menos y otro
como más al final. Sin embargo, esto cambia con la vida porque mi instinto de conservación desde que me hice empresario digamos, autónomo y empresario y la supervivencia económica depende de mí mismo en todos los sentidos, aunque también como trabajador por cuenta ajena dependía, pero digamos esta sensación, y incluso ahora que tengo familias y personas a mi cargo, ¿no? Que dependen de mí, se ha disparado mucho más, está mucho más presente. Entonces, de alguna forma, hay cosas en la vida que influyen en lo que serían los instintos. Sin embargo, el eneatipo o estructura de defensa no cambia. Esto es importante que lo entendáis si queréis hacer este viaje. Nosotros tenemos un curso de Enneagrama, por cierto, si alguien quiere hacerlo, que es en noviembre, pero no, hay muchos caminos para acercarse al Enneagrama, también hay libros, eh, pero es importante que entendamos que es un viaje subjetivo, íntimo, de encontrarme conmigo mismo y ir descubriendo mis mecanismos de defensa y mis automatismos. Es difícil dar con el aspecto nuclear, porque se llama defensa nuclear al eneatipo que tengo, o eneatipo que he adoptado como defensa, que lo adopté entre los 0 y los 7 años y que ya no se quita, porque es una cuestión, es mi defensa de entonces, y que está grabada antes de que yo termine de hacerme, con lo cual es como la huella en el cemento, que luego se seca el cemento y se queda la huella puesta. La puedo gestionar, la puedo trabajar, lo puedo amortiguar, lo puedo gestionar, pero no lo puedo erradicar. Lo que no puede ocurrir es que yo me crea que soy o que tengo una herida de neotipo 7 y que estoy defendiéndome desde ahí y de repente un buen día digo, bueno, he cambiado porque me he trabajado y ahora ya no soy 7, ahora soy 2. Esto no tiene sentido porque no tengo la máquina del tiempo para retroceder a los 0 a 7 años y en ese momento que mi vida cambie y que me surjan unas circunstancias que me convierta en una herida de 2. Esto no funciona así. Lo que sí ocurre es que todos hemos sufrido todo tipo de situaciones y todo tipo de heridas y todos tenemos las 9 o 9 por 3, 27 mecanismos de defensa. Todos. Lo que pasa es que algunos en una proporción muy pequeña y otros en proporción más grande. Entonces, puede ocurrir que yo, habiendo limado, trabajado o gestionado de alguna forma mi defensa o mi estructura de defensa 7, voy descubriéndome que tengo rasgos de defensa 5, por ejemplo, o 2. Y digo, entonces esto no me convierte en alguien con la estructura de defensa nuclear de 2, sino con rasgos de esa defensa. Y desde ahí, pues, trabajo también esto. Porque el objetivo de viajar al enneagrama no es saber cuál es mi eneatipo. Esto es trivial e incluso me atrevería a decir que innecesario. Lo que pasa es que ayuda al camino. Pero el objetivo es trabajar mi comportamiento y cambiarlo y volverme libre atravesando y yendo a ese barro esencial. Ese es el objetivo. Y lo hago trabajando la estructura de defensa. Entonces, si yo averiguo cuál es mi defensa nuclear, voy a estar trabajando una parte importante de lo que tengo que atravesar. Pero también tendré que ver lo que tengo de 4, de 2, de 7, de 9, de 8. Tendré que trabajarlas todas si quiero atravesar. Pero la clave es trabajar las defensas, no si soy 4, 2 o 3. Es decir, si yo soy 7, de repente me veo una cosa de 9, pues ¿qué hago yo? Pues habrá que trabajarse esto que tengo de 9. No me peleo diciendo, pues si yo no soy 9, ¿por qué tengo esto? O esto es mentira, no lo tengo porque yo no soy 9. Esto no sirve. Eso es confundir el mapa, que es el medio, con el fin. Si tengo algo de 9, lo veo, lo reconozco y digo, ok, habrá que trabajarlo. Igual. Pero gracias a las diferentes estructuras de defensa y al mapa que he estudiado, reconozco la defensa. Y digo, está pasando esto. Y desde ahí puedo hacer el trabajo correspondiente con independencia de si mi herida principal es esa o no. Por ejemplo, si tienes una defensa 9, eso significa que te estás desconectando. Eso significa que no estás haciendo la acción esencial. Es decir, que estás eludiendo afrontar el tema. Vale. Esta tos en el momento tan clave que estaba hablando podría ser una defensa de 9 para no afrontar el tema. Y decir, estoy tosiendo, perdonad, no sigo. Ok, esto sería una defensa típica.
me justifico. Entonces, cada vez que me encuentre con una defensa mía 9, yo tengo que conectarme con aquí no estamos afrontando, estamos eludiendo. Igual que si me pongo a hacer, y llega un momento en que ya no soy capaz de parar de hacer y me puede la responsabilidad y me puede cumplir y no lo quiero hacer de cualquier manera y lo tengo que hacer bien y digo voy a descansar en el sofá y cuando llevo 2 minutos en el sofá ya me siento culpable porque tendría que estar haciendo, entonces esto es una defensa a priori, ¿no? Simplificando mucho, de una defensa de tipo 3. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que trabajar la defensa de tipo 3, que es no soy lo que hago, soy lo que soy. No valgo lo que hago, valgo lo que soy. Y entonces tendré que hacer la pregunta propia de esa defensa y es, ¿pero tú qué quieres? Y entonces el 3 que hay algunos por aquí viendo, estoy viendo las cámaras, se quedan como, ¿yo qué quiero? Ese día no fui a clase y me perdí la clase, no sé lo que quiero. Sé lo que se supone que debo querer, pero lo que quiero realmente, ¿no? Bueno, pues me tendré que hacer ese trabajo a mí, si tengo, yo también tengo, yo ya me conozco lo suficiente, yo sé que tengo defensa de tipo 3. Tengo defensas, tengo cosas de 2 que me veo, cosas de 1, cosas de 8, de 6, de 5. Tengo de todos. Me lo voy viendo, ¿ok? Por ejemplo, la defensa de tipo 4 es una defensa dramática, que exagera el dolor para poder estar en una especie como de extraña relación con el sufrimiento, cosa que no hace a propósito, está sufriendo de verdad, pero esto ocurre. Entonces, en el 2, digo, la defensa de tipo 4, estaba diciendo, ¿dicho 4? No me equivoco, 4. Sí. La defensa de tipo 4. Hay una frase antídoto para la defensa de tipo 4 que es, la vida es sosa y agradable. Sosa y agradable, esto es la vida. De hecho, si alguien de tipo 4 pudiera cambiarse con alguien de tipo 6 7 o 2 que se les ve como muy guay, ¿no? Diría de repente, desde esa mirada de drama y que ver siempre lo negativo, ¿no? Diría, ¿esto es todo? ¿Esto es estar bien? ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto es todo? Yo esperaba mucho más. Y claro, los demás le decían, no, claro, esto está bien. ¿En serio? Sí, pues, pues yo estoy casi igual. Ah, vaya, qué descubrimiento. Entonces todo esto es un viaje, y es un viaje en dirección a saber quién soy, no qué hago, no cómo me comporto, y a trascenderlo. Y trascender el enneagrama, y esto es la frase que lo hablo yo con muchos de mis colegas cuando hablamos del crecimiento personal, hablamos de la terapia, hablamos de los clientes, hablamos de los alumnos. Yo siempre digo lo mismo, no sirve para nada hacer cursos, hacer terapia, hacer el enneagrama, el hexagrama, que existe también, eh, hacer todo tipo de cosas, no sirve si la persona no se hace responsable de renunciar a los beneficios de su personaje. Esto no lo puede hacer nadie por vosotros. Renunciar a los beneficios del personaje solamente lo puede hacer la persona y en ese momento se crece. Todo lo demás es jugar, acumular cursos, acumular experiencias. Qué fantástica fue esta toma de ayahuasca, me encantó el curso de Tantra. Esto está muy bien, yo he hecho todo eso, pero no sirve si no estoy dispuesto a renunciar a los beneficios de mi estructura de defensa y cruzar a hacerme responsable. Y esto es incómodo, es coger incomodidad, porque es hacerse responsable. Y era mucho más divertido no hacer la cama que hacer la cama cuando éramos pequeños. O sea, que no venga nadie a decirme que disfrutaba enormemente haciendo la cama, ayudando a quitar la mesa, a ponerla, ayudando a cocinar o yendo al supermercado a comprar cosas. No, era más incómodo. Pues este es el camino. Si alguien tenía la ilusión de que iba a ir en el tipo ni tipo contando, ya siento no haberlo hecho, pero es que
En realidad, esto hubiera quedado más enredo que otra cosa, porque los que conocéis, y algunos estáis aquí que habéis venido a la formación, la formación nuestra es un fin de semana y ahí está, por ejemplo, Senén, que ha venido yo creo que más de una vez, y es que vamos con la lengua fuera todo el fin de semana explicando y explicando y explicando y vamos que no da tiempo. Pues imaginaos en una hora. Entonces, es preferible que os hagáis una idea clara de qué significa el mapa del eneagrama, de cuál es el viaje y que debe hacerse. Y por supuesto, hay test, por supuesto que hay test, y por supuesto que pueden haceros una idea. Los test no es que sean un desastre, pero marcan una idea, pero saber el número no es del final del camino, es solamente el comienzo. Por lo tanto, hacer un camino de descubrirme en mi estructura de defensa es lo ideal. Y en nuestra formación, las personas no salen con su número, salen a lo mejor con tres, a trabajar en los 153, pues en los 153, pues ya está, es lo que hay. O a trabajar el 22, doble 2, o el 23, doble emocional, quién sabe.